Voy a tratar de ser concreta. El tema en sí, como hemos visto en cada una de las exposiciones, es muy complejo. En el caso de esta exposición yo quiero dividirla en dos partes, en el antes y el después de las inundaciones. ¿Por qué es importante hablar del antes? Porque eso nos permite entender la complejidad del desastre, el perfil que va a tener el desastre. En fin, ¿qué es lo que ocurre cuando sucede una inundación? En primer lugar, bueno, hay un espacio donde ocurre la inundación y en ese espacio hay un grupo social en condición de, o grupos sociales en condición de vulnerabilidad social y también están enlazados a actividades, como diferencias socioeconómicas. Ahora, hay un autor, David Alexander, quien trabaja la vulnerabilidad, los desastres desde la vulnerabilidad social, y lo que señala es que al estudiar los desastres desde una perspectiva social también se encuentran, digamos, problemas serios en el concepto mismo de la vulnerabilidad social. En lo que se han encontrado estos investigadores que se han agrupado, que han discutido, es que existe un consenso de que el desastre tiene como base la desigualdad social, una desigualdad social dada por las formas de organización socioeconómica y política que van dando lugar a estas diferencias, a grupos en condiciones de dificultad de acceso a los recursos, entendiendo por recursos la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, incluso la justicia misma. Esto lleva a que ciertos sectores de la población en condiciones de precariedad busquen espacios baratos, económicos, para poder vivir, a veces no tanto. Y casualmente esos espacios, no siempre, pero llegan a darse en zonas de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esto representa un problema que además está ocurriendo con mayor frecuencia. Yo les voy a dar algunos procesos, porque así como cada uno de los investigadores ha hablado de los suyos, es imposible decir en 20 minutos, hablar toda la gama de vulnerabilidad. Así que me voy a abocar un poco a una generalidad y luego a lo que tiene que ver principalmente con el tema de vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Bueno, se ha dado un acelerado proceso de urbanización. Actualmente, de acuerdo con datos de INEGI, en 2010 el 78% de la población es urbana, el 22% es rural. Hay una pobreza, de acuerdo con datos de CONADA, del 45.54%. El salario mínimo es de alrededor de 66 pesos. Lo que ha ocurrido también, bueno, tenemos un trabajo informal que también ha aumentado. En el primer trimestre del 2014 es de 58.2%. Ya lo que es el BID en América Latina decía que desde la década de los 90 el trabajo informal era del 57%. Bueno, México está ahorita con este porcentaje. El trabajo formal, por otro lado, se ha precarizado. Hablamos de un incremento en las subcontrataciones. Hay un fast track donde digamos, el empresario puede correr al trabajador sin ninguna responsabilidad. Se están aumentando las horas extras de trabajo sin remuneración, hay recortes de programas sociales, una degradación en términos generales de las ciudades, procesos de gentrificación que han empezado o que iniciaron desde décadas atrás, que eso implica la expulsión de población de las ciudades hacia afuera. A todo eso, digamos, se enlazan otros elementos, procesos históricos que siguen vigentes o están vigentes hoy día. Les pongo el caso del sector, una colonia, el sector Moscú en Tampico, pero se me ocurre pensar, por ejemplo, hay ciudades como Matamoros, como Tampico, como Villahermosa. Las tres ciudades han crecido, se han formado en sistemas lagunarios. Y lo que ha ocurrido aquí es que, bueno, de acuerdo al desarrollo económico
que se ha implementado para cada una de las ciudades han intentado crecer a como dé lugar. Entonces, el caso del sector Moscú es muy interesante porque es una colonia que se forma en la década de los 60, 70 con ayuda del municipio. Era común en aquel entonces que el municipio ayudara a rellenar las calles mientras la población rellenaba los predios donde iban a vivir. En los 70 era un asentamiento irregular, pero esta práctica que les he comentado era una práctica común en la década de los 20 y en los 30. Entonces, cuando se forma esta comunidad, ya sabía lo que tenían que hacer, esta colonia, ya sabían lo que tenían que hacer. En los 90, esta colonia logra la regularización y lo que ocurre después, y ha ocurrido en cada una de las inundaciones que se han dado, es de las primeras colonias que se inundan, que se va al agua, como dicen, cada vez que viene una inundación. Y así como está esta colonia en el sector Moscú, está la colonia Pescadores y otras colonias que tienen décadas atrás que se formaron. Este es un ejemplo, yo estoy segura que cada una de las personas que están aquí puede pensar en comunidades, colonias que han sido rellenadas, ¿no? Otro ejemplo lo podemos ver aquí en las Gaviotas de Villahermosa, otra forma de relleno, particularidades propias de las ciudades, pero al fin con problemas de inundaciones. Esos son de los procesos viejos, digamos, que están en el presente y que debemos tomar en consideración dentro de los aspectos de vulnerabilidad porque van a contribuir cuando las inundaciones ocurran. Hay otro problema que es, digamos, más o menos serio, me refiero a los asentamientos irregulares. Esto ocurre en México igual a nivel mundial. Los asentamientos irregulares son, digamos, gente que no puede acceder a una vivienda y termina asentándose en los cauces de los ríos, en fin, en zonas federales donde son espacios que no les van a, pues no son vendibles, ¿no? Y sin embargo, yo no sé, de pronto aparecen vendedores y terminan comprando los predios, ¿no? El caso es que esta población que vive en asentamientos irregulares, al tener unos metros cuadrados para sí, han renunciado también a la salud, para ello renuncian a la salud y renuncian también a la seguridad física. Hay un autor, Davis, que señala que este tipo de asentamientos a nivel mundial, cuando se trata de inundaciones, multiplican a veces por 10 el número de daños que se producen, no en términos económicos, sí en términos de pérdidas para la población y el patrimonio personal. Otro problema está en los nuevos fraccionamientos que se han sucedido en buena parte del país, asentamientos que empezaron a darse en la década de 1990 y se multiplicaron del 2000 al 2012. Cuando ustedes, yo creo que esto ha ocurrido a nivel mundial, de hecho a nivel mundial ese tipo de crecimiento horizontal de las ciudades inicia más o menos en la década de los 70, en México inicia 20 años después, es muy frecuente, cuando ustedes van a llegar a una ciudad observan decenas, muchos kilómetros antes, decenas de fraccionamientos de este tipo, donde no queda clara la mancha urbana hasta dónde llega, cuál es el límite de la ciudad. No habría problema si el tipo de estos fraccionamientos se realizaran los estudios debidos de vulnerabilidad social, pero hoy esto ha representado un problema porque justamente no existen. Entonces, hay muchos casos, muchos ejemplos de este tipo de fraccionamientos que hoy día se inundan cuando se les ha asegurado a la población que no va a ser así. Entonces, aquí hablamos de un proceso de gentrificación. Cientos, miles de obreros y otro tipo de población está ocupando estos espacios. No todos se inundan, pero sí varios de ellos. Hay, por ejemplo, un caso muy claro en muchos de los fraccionamientos que se han construido en Altamira,
que forma parte de la zona metropolitana de Tampico. En Guerrero, recientemente con la última inundación, salió a flote nuevamente este problema. Y de acuerdo con el Plan Nacional, bueno, el Plan General de Vivienda que acaba de salir en abril de 2014, se intenta revertir este proceso. Entonces ahora lo que se dice es que ya no se quieren asentamientos horizontales, ahora se quieren nuevamente regresar a los asentamientos verticales. Se trata de delimitar la ciudad nuevamente, que no se pierda esta mancha urbana que siga creciendo sin ton ni son. Se habla de una sustentabilidad. Y otra cosa muy importante es que el crecimiento de las viviendas ahora se va a intentar ocupar en las reservas de las mismas ciudades, cuando hay espacio, ¿no? Porque muchos ya están saturados. Bueno, todos estos procesos que estoy mencionando, si ustedes se dan cuenta, en el momento que se da una inundación, son procesos acumulativos, que van convirtiendo la inundación en un proceso complejo, el desastre en un proceso complejo y por tanto las soluciones del mismo también. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, los desastres, aquí están los datos, no los voy a leer. Falta para el caso del 99, el estado de Hidalgo, Oaxaca también quedó afectada en aquel entonces, en fin, pero ¿qué ocurre? Hay procesos, una calidad de vida que se ha deteriorado, está el neoliberalismo, procesos históricos que se vuelven presentes en los momentos de los desastres, y también este problema de los fraccionamientos, de los asentamientos irregulares. Yo quiero hablar aquí de algunas cuestiones particulares de la población. ¿Qué es lo que ocurre unas semanas antes, cuando viene la inundación, cuando se sabe que el ciclo de lluvias viene fuerte? La población, por supuesto, también toma una serie de decisiones, y algunos de ellos, los que pueden, lo que hacen es, unas semanas antes, rentan una habitación. Eso significa erogación de recursos antes de que ocurra la inundación, para los que pueden. Eso ustedes lo saben, ocurre aquí en Villahermosa, en la ciudad de Villahermosa, y ocurre en la mayor parte de México donde se dan las inundaciones. La gente, por ejemplo, de Gaviotas, se va por unas semanas a Tamulté, a las zonas o a otras zonas que ellos consideran más o menos seguras. Cuando viene la inundación, ¿qué es lo que provoca? Y viene un desastre donde la capacidad de recuperación de la región puede ser fuerte, entonces se da una desarticulación familiar, temporal o definitiva. ¿Qué pasa en esos casos? La gente se ayuda de sus redes sociales de apoyo, en algunos casos pueden ser muy amplias, otras no tanto. Algunos otros, si tienen la posibilidad, se rentan rentan las viviendas en los siguientes meses, cuartos, que eso es otra vez, seguimos con la erogación de recursos. Dependiendo de la red social, yo les voy a hablar del caso de Veracruz, en la zona del Totonacapan. Ahí la red social de la población, cuando ocurrió la inundación, el desastre, del 99, la gente, los familiares partieron, porque tenían familiares, hacia Reynosa, estoy hablando de la zona de Poza Rica, de Papantla, del norte de Puebla, partieron a Reynosa, a Matamoros, a Tampico, a algunos estados de los Estados Unidos, al Distrito Federal. ¿Y qué pasó ahí? Dejaron a la hija menor en casa de la abuela, a la hija mayor o el hijo mayor en casa del tío, etcétera, etcétera. A mí me tocó ver casos donde la hija menor llevaba 2 o 3 años viviendo con la abuela, ¿no? Y no había posibilidad de que regresara con sus padres. Esto entonces va a depender de la capacidad de recuperación de cada una de las familias y puede durar muchos años. Hay otro caso, una migración que se da también en las inundaciones y en los desastres de manera general. Yo lo puedo ver en el huracán Paulina, por ejemplo. Un año después de la inundación, miles de campesinos seguían trabajando en la capital del estado. Y un año después, precisamente, también, porque, bueno, sabemos todos que las inundaciones también dan lugar
a enfermedades posteriores. Si bien en el 2007 se dio un dengue de 800 casos de dengue, un año después había 8.000 casos, ¿no? Entonces, otra vez, hablamos de erogación de recursos para las familias. Ahí hay un impacto, ¿no? Bueno. Otro aspecto a considerar, hablando de viviendas, el IPCC ha considerado como una de las medidas o de las soluciones la reubicación por desastre. Y esta reubicación, digamos, inicia de una manera formal, con apoyo de los recursos del Fonden y a la cabeza Cedesol, de tal manera, bueno, inicia en 1998 y lo aplican en Motocintla, luego viene 1999, nada más para el caso de Veracruz, fueron 6.056 viviendas, 6.056 familias reubicadas. Para el caso de Puebla, igual se dio en aquel entonces, vino luego el 2002 con el Isidoro, también se dieron reubicaciones en la península de Yucatán, el 2005 con el Stan nuevamente en Motocintla, con el Emily en Monterrey, y todavía no se ha logrado, digamos, han tenido estas reubicaciones algunos problemas. ¿Cuáles son? De manera general, el tamaño de las viviendas es muy pequeño, menos de 25 metros cuadrados, a veces 20 metros cuadrados. La calidad del material no es precisamente el mejor, pero tampoco no corresponde a las necesidades del lugar en el que se construye. El tipo de vivienda es un mismo patrón, un mismo modelo para las viviendas de tipo urbano y rural cuando las necesidades son diferentes. Esta es, por ejemplo, otra reubicación. También lo que ocurre es que el tiempo de entrega de las viviendas ha durado regularmente, en tiempos generales, más de 2 años. Para una población que ha perdido todo, que vive ya sea con la familia o vive en los albergues, es demasiado tiempo. Otra de las características es que desafortunadamente, no fue en todos los casos, hay casos especiales, no se realizaron los estudios de riesgo debido. Entonces, se les saca de una zona de riesgo para llevarlos a otra. Un ejemplo es el caso de Tecolotitlán, en el municipio de Tecolutla, donde a esa nueva reubicación se edificó en el meandro de un río. Hay otros casos muy claros en Puebla, donde no se tomó en cuenta este aspecto. Hay otro tipo de reubicaciones también llevadas a cabo por los estados, es el caso de Renacimiento García en Nuevo León, por el Emily, y aquí lo interesante es que si bien Cedesol dota de una vivienda con los problemas que tenga, en el caso de Nuevo León, nada más se les dotó de un lote y tenían que pagar el lote. Entonces, la población pues no tenía nada, ¿no? Este es el caso de Renacimiento, que además fue llevado a 30 kilómetros de distancia de Santa Catarina, los llevaron al municipio de García, que esa es otra de las características, las reubicaciones, incluso las de Cedesol, a veces son llevadas muy lejos, y a 3 kilómetros de la cabecera municipal de García, en medio de la nada, o mejor dicho, en este caso específico, en medio de un conjunto de cárcavas. Bien. ¿Qué significa? O digamos, sí, las reubicaciones tienen una serie de problemas, pero cuando se analiza quiénes son al paso de los años la gente que vive en estas reubicaciones, queda claro que al realizar un censo, que no son precisamente ya los damnificados han rentado las viviendas, las han vendido, se las han prestado a los hijos. Entonces, aquí algo pasa, habría que analizar cuáles son los problemas por los cuales la población damnificada no se queda en estos lugares. Esto quiero decir que fue un trabajo que se realizó en Ciesas, donde yo trabajé en colaboración con el doctor Jesús Manuel Macías, que estaba trabajando en aquel entonces como cabeza de este proyecto. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, pues retomo la Ley General de Protección Civil, la gestión integral de riesgos. Ellos dicen que debe existir que el origen de los desastres, de los riesgos es multifactorial. Yo diría
desde las palabras que yo utilizo, bueno, el desastre es multicausal, los riesgos también son multicausales y por tanto las respuestas tienen que ser integrales. Si nosotros trabajamos de manera parcial, incluso tenemos una visión parcial de lo que es el desastre, las soluciones van a ser parciales y los desastres simplemente no van a poder ser mitigados. Entonces, con eso termino, la complejidad del desastre es mucha y la atención a la misma también debe ser igual. Gracias.